Bien, jóvenes, muy buenas noches, mis estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra asignatura de discapacidad e integración. En esta oportunidad he querido iniciar con este cortometraje a manera de introducción, que, bueno, quizás algunos lo hayan visto y algunos recién lo hayan visto en esta oportunidad. Es, yo creo, un conmovedor cortometraje que de manera simbólica en este cortometraje animado se va haciendo referencia, ¿no? A las barreras, a los prejuicios, a la discriminación, pero luego también, ¿no? A la posibilidad de incluir, de que si cambiamos la actitud de las personas, podemos entonces romper esas barreras, podemos romper eh, esas viejas actitudes que lo único que hacen es brindar un pésimo trato a quienes realmente se merecen toda nuestra consideración. Y esos son pues las personas con discapacidad. Muy bien, mis estimados estudiantes, vamos dando inicio entonces de esta manera a nuestra asignatura de discapacidad e integración. Hoy debemos finalizar con respecto a lo que es la educación pues inclusiva. Y bueno, antes de avanzar, quiero que me saquen de una duda, mis estimados estudiantes, ¿ya? La semana pasada hemos hecho situación de la educación inclusiva. Les mostraba ahí el video, también de la experiencia en Alemania, de cómo es que ahí también se va sopesando, ¿no? Si continuar con el antiguo enfoque de que los niños con discapacidad estén siempre en escuelas especiales, o apostar por el enfoque de la educación inclusiva, en el que se pueda gestar centros educativos en donde haya oportunidad para todos, donde puedan convivir niños con y sin discapacidad. Entonces, ese video sí recuerdo que alcanzamos a verlo, pero lo que sí no recuerdo, y que en todo caso quisiera que me refresquen, y con la sinceridad del caso, chicos, porque también el tiempo si no nos va a ganar, hay un video sobre foro educativo, sobre la situación de la educación inclusiva, ya en el caso peruano, en donde pues se hace referencia a cómo está la educación inclusiva, se hace referencia a las 4 A's para llegar a ser posible la educación inclusiva. ¿Ese video alcanzamos a verlo? Eso quisiera que me recuerden. Bueno, si es que alguien estuvo conmigo y me siguió la secuencia la semana pasada. Ah, Katy Quispe, ¿se encuentra por ahí? Sí, ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Dígame, licenciado. En todo caso, mi carrera no es de ingeniería, pero no te preocupes. Los que son de la carrera de ingeniería, los que están estudiando afines, me paran confundiendo de título profesional. Les cuento que en ciencias de la salud me van dando el título de doctor y yo tengo que estar aclarando y diciendo, bueno, si bien es cierto, yo tengo mi grado de magíster como manda la ley universitaria, estoy recién siguiendo mis estudios de doctorado, por ahora no tengo el grado todavía de doctor. Pero en fin, son cositas, ¿no? Katy, recuérdame, hemos llegado a ver este video sobre educación inclusiva, en donde, digamos, pues se hacía un recorrido de cómo está la educación inclusiva en el Perú, donde se hacía la entrevista a Teresa Tobar, se le preguntaba, entre otras cosas, por qué no es posible la educación inclusiva o qué falta para hacer la educación inclusiva. Llegamos a ver ese video, Katy, porque yo recuerdo, sí recuerdo que tú estabas, bueno, acá recuerdo muchos también, pero me recuerdo que incluso tú estabas participando. Y entonces eso quiero yo, que me refresques un poco la memoria. Sí, yo recuerdo dos videos, uno donde hablaba, ¿no?, de la educación en Alemania, la educación inclusiva, y también había otro donde se entrevistaba a varios profesores de diferentes escuelas del país, donde daban a conocer su Correcto. punto de vista Ajá. acerca de cómo se manejaba la discapacidad de los estudiantes. Solo recuerdo esos dos, licenciado. Sí, sí, está bien, entonces sí estamos al día, porque pues en efecto, a veces, bueno, me pasó en otra sección
por el tiempo, nos habíamos explayado hablando sobre justamente estas dificultades que hay de la implementación de la educación inclusiva y no nos había alcanzado el tiempo para ver ese video. Pero en esta sección sí me alcanzó el tiempo y eso es bueno porque entonces ahora sí podemos entrar a esta parte donde justamente vamos a finalizar con la parte de educación inclusiva. Muchas gracias, Katy, por el recordatorio. Hoy lo que estamos viendo son las necesidades educativas especiales en las personas con discapacidad, ¿no? Tras haber visto un poco sobre la situación de la educación inclusiva, toca ver ahora de qué manera se puede pues ir ayudando, ¿no? Algunas pautas, algunas sugerencias, recomendaciones que podemos también ir gestando acá de manera colaborativa para que, pues, en efecto, en algún momento podamos también hacer posible la inclusión específicamente en el ámbito educativo. Nuestro propósito hoy es explicar el rol de la educación en la inclusión, identificando las necesidades educativas especiales. Y aquí algunos aspectos claves para orientar la ruta hacia lo que viene a ser la educación, pues, inclusiva. Y en primer lugar, hay que realizar, pues, ¿no? Un diagnóstico de la exclusión por discapacidad. Este diagnóstico, implica más o menos tener en claro cuál es esa población, qué porcentaje de la población tenemos nosotros con discapacidad, esto a nivel local, regional, y bueno, también a nivel nacional, ¿no? En el video, que en todo caso sí vimos, pues, ¿no? En la semana, pasada, justamente había una parte en donde decía, ¿no? Según un informe de la Defensoría del Pueblo, había un porcentaje que hacía referencia de la cantidad, ¿no? De niños, jóvenes que estando con discapacidad no están estudiando. ¿Alguien recuerda cuánto era ese porcentaje? El porcentaje de exclusión, ¿no? Había una cifra por ahí que, si estuvieron atentos, que dice, bueno, la memoria es frágil también a veces, no se preocupen, decía el tanto por ciento de niños y jóvenes con discapacidad que están en edad de estudiar, que va entre los 6 y 18 años, no está estudiando, ¿no? Entonces, ¿cuánto era esa cifra de exclusión? Ya, no, no se preocupen, profesor. Bueno, la verdad, ya pues ha pasado 7 días, ¿no? Que hemos visto pues el video. Bueno, les hago un refresh, ¿no? En este caso se trataba del 87%. Ah, y antes de la pandemia, estamos hablando de 2018 más o menos, un nuevo estudio reveló que es ahora el 88%. O sea, en vez de bajar, ha subido. Y ahora con la pandemia no tengo al menos un registro ahora actual que les pueda decir ahora en la pandemia ha subido tanto o ha bajado tanto, ¿no? Pero estamos hablando de un 87-88%, lo que significa, pues, mis estimados estudiantes, que de cada 100, ¿no? De cada 100 estudiantes con discapacidad que están en edad de estudiar y que podrían estar estudiando, solo 12 o 13 lo están haciendo y los demás están postergados, excluidos de este derecho fundamental que es pues precisamente la educación, ¿no? Y bueno, entonces es enorme, ¿no? Yo no sé, creo que ustedes les preguntaba en la clase pasada también, si durante la primaria, durante la secundaria, recordando, ¿no? Nuestras épocas allá de antaño de chiquilitú, como dice, pues, si hemos tenido alguna vez, si alguno de ustedes ha tenido un compañero con discapacidad, sea en la primaria o en la secundaria, alguien aquí en el aula recuerda haber tenido algún compañerito con discapacidad cuando estaba, repito, en la primaria o la secundaria. Ok, ninguno, ¿no? ¿Ya? Y quizás, Ninguno. Leo, sí, te escucho. Bueno, ya en un único caso, el único inconveniente que tuve era, bueno, era de, bueno, no sé si llamarlo en un momento, en un tiempo, casi medio año tuve un accidente, la rotura de la parte del tobillo y estuvo como medio año en muletas, ¿no? Y bueno, fue algo manejable en ese momento, ¿no? Porque al inicio, o sea, era un poco tedioso de repente, no salía de nosotros mismos de repente en un caso ayudarle, ¿no? Pero después cuando vimos poco a poco las incomodidades que él tenía a veces, entonces como que ya poco a poco fuimos adoptando la manera de ayudarlo, inclusive hasta por días eran los que nos turnábamos, ¿no? Para hacerle subir había unos escalones, me acuerdo, para el salón.
Correcto, Leo. Y sí, en efecto, hay que entender que cuando hablamos de la situación de la discapacidad, puede ser temporal o permanente. En el caso de tu compañero que nos comentas, claro, no pudo haber tenido, pues quizás ahí, pues un pequeño accidente, ¿no? En los tobillos y que le imposibilitaba, ¿no? De que pueda caminar con toda normalidad y que tenía que usar las muletas, ¿no? Pasa, ¿no? A veces cuando tenemos también fisuras, fracturas, luxaciones, que a veces, bueno, nos tienen que incluso enyesar la pierna o el pie, y entonces durante un tiempo que vamos a estar con ese yesito, 3, 4 o hasta 6 meses, ¿no? En efecto, estamos en una situación de discapacidad. La discapacidad es temporal o puede ser permanente también, ¿no? Ahora bien, es más, ¿no? Si en algún momento retiran incluso la férula, no es que ya pues retiran y ya pues bueno, ya uno otra vez sale corriendo, no, hay todavía un proceso de rehabilitación, ¿no? O sea, toma su tiempo eso. Y en efecto, ¿no? Eso genera el hecho de que pues a veces algunas de nuestras actividades queden en cierto modo restringidas. Y sí, Leo, en efecto, se puede considerar pues discapacidad. Bueno, en el caso de esta sección en donde, bueno, por ahora tenemos 11, bueno, conmigo son 11, somos 10, el día de hoy que estamos aquí en esta sala, solamente Leo, ¿no? Ha tenido en todo lo que es la primaria y la secundaria un compañero con discapacidad. Y eso, por ejemplo, estimados estudiantes, nos puede hacer pensar de que entonces, bueno, son muy pocos en realidad, profesor, que niños y jóvenes pues que tengan discapacidad. Si imagínense acá, solo nuestro compañero Leo ha tenido en una ocasión un compañero con discapacidad, incluso discapacidad temporal, ¿no? Pero no es que de pronto, si bien es cierto, no hemos tenido muchos compañeros o ningún compañero en toda nuestra época estudiantil, básica me refiero, eso no significa que sean pocos, ¿no? O que no haya muchas personas con discapacidad. Justamente esta estadística nos revela de que hay una gran cantidad, pero que lastimosamente muy pocos son los que están logrando estudiar, están logrando incorporarse al sistema educativo. Entonces, es preciso hacer un diagnóstico de exclusión para ver de qué manera también se va tratando cada uno de estos pues aspectos, ¿no? Hay que construir liderazgos comprometidos que pues en efecto, ¿no? Puedan asumir de pronto este reto de la educación inclusiva, de asumir el modelo de la educación inclusiva. Estábamos viendo también en el video de la semana pasada estas actitudes diametralmente pues opuestas, ¿no? La del profesor Teobaldo y la de la profesora Raquel. Y si quisiéramos nosotros hacer posible la educación inclusiva, entonces, ¿qué es lo que quisiéramos, no? ¿Más como el profesor Teobaldo o más como la profesora Raquel? ¿No? A ver, quizás en esto nos podría comentar José Ramos Casilla. José Ramos, Buenas ya. noches, profesor. Hola, ¿cómo estás, José? José, ¿viste el video la semana pasada, no? Esto de educación inclusiva en el Perú. No he visto porque tenía problemas de internet. No. Ah, ya, ya, ok, José. Bueno, igual te recomiendo, en algún momento si lo puedas ver, para que más o menos podamos dar una mirada cómo está llevándose a cabo la educación, pues, inclusiva, pues, en el Perú, ¿no? Pero bien, en todo caso, apelo en este caso, pues, a Luis Fernando. ¿Está Luis Fernando? Luis Fernando Yaxa. Ah, pues no. Sí, docente, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Luis, ¿viste el video de la semana pasada? No, docente, no, Ah, la ya, ya, verdad, ya, no. no te preocupes, Lo no te siento. preocupes. Pero de quien estoy seguro que sí ha visto, porque incluso creo que hizo preguntas, era Katy. Katy, nuevamente apelo a ti. ¿Dónde estás? Katy. Aquí estoy, licenciado. ¿Cómo estás, Katy? Katy, había esta situación comparativa de la actitud del profesor Teobaldo, que recibió a una niña con multidiscapacidad. Ella tenía discapacidad física y discapacidad intelectual, y el caso de la profesora Raquel, que recibió a Francis, un niño invidente, y bueno, recordando un poco de la actitud que ambos tomaron cuando tuvieron que asumir a un niño con discapacidad. Te pregunto, Katy, ¿cuál de estos dos o profesores son los que necesitamos más? ¿Más como el profesor Teobaldo o más como la profesora Raquel? ¿Y por qué?
Bueno, pienso que al docente que al menos ha tratado de acoger al estudiante con discapacidad y ha tratado de integrarlo a su grupo, ¿no? Y muy aparte, pues ha tenido la predisposición y también le ha puesto la actitud para poder recibirlo y que ese estudiante de algún otro modo obtenga la oportunidad de estudiar. Ok, sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? En la medida de sus posibilidades, creo que al menos el profesor Teobaldo, bueno, acepta, ¿no? A la niña, pero sin embargo, había un poco de queja de parte de él, ¿no? Porque él decía, bueno, pues sí, hemos aceptado acá a la niña, pero prácticamente es dificultoso porque ella requiere de más tiempo y frente a eso los demás niños dicen que hay que avanzar, hay que avanzar. Bueno, realmente tiene sus dificultades, decía él, pues, ¿no? Entonces, pues, había más o menos esa forma de asumir a esta niña con multidiscapacidad. Pero bueno, el caso de la profesora Raquel era una actitud pues distinta, porque la profesora Raquel, si bien es cierto, ella confiesa y dice, pues no, al comienzo esto me tomó por sorpresa, pero entendí que Francis, este niño invidente, podía aprender, solo que quizás lo que necesitaba es de algún método especial, ¿no? Entendí de que él podía seguir las clases con la escritura braille. Yo no lo sabía, confiesa ella, ¿no? Pero pues no se hizo problemas, pedí la ayuda de la profesora de SEBE, quien me enseñó, y ahora pues Francis puedo yo enseñarle también, ¿no? Y de hecho yo creo que ahí se enriquece profesionalmente la profesora Raquel, porque al haber aprendido este sistema, por ejemplo, de escritura, de comunicación, ya va a poder en algún momento brindar una adecuada atención a un niño o niña que tenga similares características o dificultades, ¿no? Entonces, realmente lo que se requiere es que más allá de ver obstáculos, asumamos pues la educación inclusiva y a nuestros niños con discapacidad, ¿no? En vez de ver con dificultad, pues como un reto. ¿No? Y entonces eso es lo que se requiere también para hacer posible la educación inclusiva, ¿no? Construir liderazgos, pues, comprometidos. Hay que planificar la propuesta educativa inclusiva y prever también, claro, los presupuestos, ¿no? Al respecto de esto, la profesora Teresa Tobar decía, ¿no? Que en efecto ya hay todo un plan de educación inclusiva, se habla de educación inclusiva incluso desde el año 2003, pero si bien es cierto, ya hay toda esta propuesta, no basta con planificar, sino que a esto hay que implementar con recursos, capacitaciones, materiales, pero lastimosamente esto no se viene dando, ¿no? Ah, Milagros, ¿estás por ahí, Milagros? Milagros Cos. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Milagros, ¿y te acuerdas por qué, según Teresa Tobar, por qué, digamos, no se está llevando a cabo, al menos, bueno, está en el papel, dice, en el video que vimos, ¿no? Decía desde el inicio, ¿no? En el Perú, la educación es inclusiva. Ahí está entonces el rótulo, ahí está en la norma, pero no se está implementando como se debiera. ¿A qué se debe esto, según Teresa Tobar? Y quizás también según tu percepción, Milagros, adelante. Sí, bueno, ella mencionaba que si bien es cierto, había una ley que hablaba de la inclusión, pero no se destinaba un presupuesto adecuado, ¿no? Tampoco es que, bueno, y desde mi punto de vista también es que, primero que los profesores deberían tener un curso, ¿no? De educación especial, porque pasa que cuando llega un niño, si bien es cierto, decían, ¿no? De que en el Perú cualquier niño especial tiene las puertas abiertas en las instituciones, según ley, pero no tiene el mobiliario adecuado o no tiene, digamos que la infraestructura adecuada y hasta el método de educación adecuado. Entonces prácticamente llega un niño que el Estado le dice, sí puedes pasar por ley, pero los profesores no están preparados para darle esa educación con esa técnica necesaria. Entonces, si bien es cierto, dice que el papel aguanta todo, pero en la práctica el Estado no está impulsando y no está promoviendo esto, ¿no? Eso es lo que yo puedo apreciar de lo que ella dijo y una parte de lo que yo pienso también, ¿no? Claro, ¿no? Sí, en efecto, Milagros, creo que en eso coincides con lo que también en el vídeo Teresa Tobar decía, ¿no? La vicepresidenta de Foro Educativo. Ella decía, no basta, ¿no? Que hayan abierto las puertas a los niños
con discapacidad para que sean matriculados, ¿no? Sino que a esto hay que pues hacer todo un sistema de implementación, ¿no? Que lastimosamente no se está llevando a cabo. Hay todo un problema, ¿no? En la formación también de los propios docentes, ¿no? Entonces, claro, por un lado está muy bien que se pueda planificar esta propuesta de la educación inclusiva, pero hay que prever los presupuestos y hay que también implementar y hay que también capacitar, ¿no? Imagínense que esta parte de la capacitación es quizás uno de los aspectos más álgidos y críticos, ¿no? Cuando se trata de implementar la educación inclusiva, que incluso en países de primer mundo se va viviendo también. Si recuerdan, Milagros, Katy y estimados estudiantes, cuando veíamos también de la experiencia alemana, en efecto, ¿no? La profesora allá en Alemania, de esta escuela de Hamburgo, Neris Kessner, decía, pues, deberían preocuparse más en la capacitación para que los profesores no lleguemos sin experiencia, como me pasó a mí. Ella decía, ¿no? Yo llegué sin experiencia, pero sobre la marcha ya tuvo que asumir, ¿no? A los niños y jóvenes que tenían necesidades educativas especiales, ¿no? Incluso ahí, en Alemania, siendo país de primer mundo, van teniendo estas dificultades, ¿no? Y aquí en el Perú, pues definitivamente también estamos en ese problema, ¿no? Había un director que en el vídeo que vimos la semana pasada decía, por supuesto, decía, pues, ¿no? Si a nosotros en las universidades, en los institutos, nos hubiesen, pues, capacitado para ver cómo enseñamos a estos niños inclusivos, decía pues él, ¿no? Estaríamos ahí dando todo lo que hemos aprendido, pero sin embargo nosotros en los institutos y universidades solamente se nos ha enseñado cómo tratar pues con niños normales, pero en fin, ahí estamos frente a ellos, haciendo lo que se puede, decía, ¿no? Algo así pues como que en fin, ¿no? En tono de resignación, decía este director. Pero yo creo que eso realmente no, pues no debe ser así, ¿no? Claro, urge el hecho de que el Ministerio de Educación tenga que ir formando también sobre este tema de la atención de las necesidades educativas especiales, ¿no? Por ejemplo, incluso en las especializaciones en educación especial, porque si bien es cierto, en muchas universidades de nuestro país, existen las facultades de educación. Pocas de estas facultades de educación cuentan específicamente con especialidad educación especial, ¿no? Claro, hay a ver, por ejemplo, facultad de educación, especialidad, educación primaria, facultad de educación, especialidad, qué sé yo, educación secundaria, comunicación o lengua y comunicación. Bueno, hay especialidades, pues, ¿no? Entonces, pero muy poco hay, pues, en donde diga, especialidad educación especial, por ejemplo, ¿no? No hay mucho de eso, entonces ese es un problema, ¿no? Ahora, el Estado ha tratado de ir paliando la situación a partir, claro, de algunas capacitaciones, especializaciones y algunos materiales que ustedes, en efecto, sí, bueno, los profesores, bueno, tenemos pues acceso a eso, pero también ustedes como ciudadanos, como pues futuros también profesionales, también igual, ¿no? En el Ministerio de Educación existe, por ejemplo, manuales, ¿no? Para poder atender las necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces es cuestión un poquito de indagar y ahí están los manuales de la DIGEB, ¿no? La Dirección General de Educación Básica Especial. Entonces ahí se puede ir encontrando, pues, algunas pautas, ¿no? Si un profesor, por ejemplo, recibe una persona con discapacidad, un estudiante, por ejemplo, con discapacidad, auditiva o autismo, y no sabe, pues, cómo pues, poder lidiar con ello, entonces puede ir solicitando estos manuales que el Ministerio de Educación pone a su servicio. O acudir también al SANE, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos de, bueno, en el video pues de la semana pasada estaba también el SANE, ¿no? ¿Y qué era el SANE? El Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales, ¿no? Bueno, y si eso no bastaría, existen también entidades formativas que pueden ayudarnos a capacitarnos en la atención de las necesidades educativas especiales, ¿no? Eh, Disculpen, aquí les voy a hacer publicidad gratuita a esta entidad, ¿no? Esta entidad, no sé si ustedes, bueno, los que son de la ciudad de Lima lo habrán escuchado, SPED, ¿no? SPED es una entidad formadora que creo que tiene convenio con una universidad en Ancash. Lo cierto es de que SPED, por ejemplo, ofrece capacitaciones para poder, como por ejemplo, atender a niños con autismo, a niños con déficit de atención e hiperactividad, hay cursos de lengua de señas, ¿no?
hay también para discapacidad intelectual, ¿no? Por ejemplo, niños con síndrome de Down, etcétera, ¿no? Hay bonitas especializaciones, ¿no? Yo a veces digo, caray, si tuviera todo el tiempo, empiezo a estudiar todos, cada uno, ¿no? Pero ya, si bien es cierto, he estado en algunos cursos por ahí, pero, en fin, luego he tenido que dejar también por la saturación con el tema del doctorado y mis clases y todo ello, a veces no me abastezco de tiempo, pero siempre es bueno aprender, ¿no? Bueno, en mi caso como docente del curso de discapacidad, yo estoy casi obligado también de empaparme de cada uno de estos temas también, ¿no? Pero hay entonces también espacios académicos en donde podemos formarnos, ¿no? Quizás ya por un lado un poco de voluntad, pero también un poco de organizarnos en el tema del tiempo, ¿no? Pero es necesario capacitar a cada uno de estos agentes educativos. Hay que hacer gestión pedagógica e institucional efectiva. Es cierto lo que dice Milagros, ¿no? Por ejemplo, cuando menciona, es que a veces, pues, como dice, el papel lo aguanta todo, pero ¿qué está haciendo el Estado? Pues, ¿no? Y algo parecido a lo que decía Milagros, también era la queja de un director en el video que vimos la semana pasada, ¿no? Que decía, ¿no? El Estado, pues, prácticamente da normas, pero no las implementa, pues. Y lo que nosotros necesitamos es que implemente con recursos, con materiales. En efecto, ¿no? Eso es lo que hace falta. Pero ya, pues, sobre eso también Teresa Tobar comentaba y decía, el problema es que los diferentes gobiernos que han pasado, ¿no? Lastimosamente, no asumen a la educación como una prioridad, ¿no? Como sí quizás lo hacen en otros países, ¿no? Entonces, hay escasos presupuestos, ¿no? Para lo que viene a ser la atención de la educación. Y es más, ¿no? Aun cuando hay ciertos presupuestos, aunque debo decir que ha ido mejorando, ¿no? Los que alguna vez hemos estado involucrados en el tema educativo, a diferencia, ¿no? De antaño o cuando nosotros fuimos incluso estudiantes, sí, bueno, yo creo que ha mejorado muchas cosas en el sistema educativo estatal, ¿no? El hecho de que se hayan implementado los desayunos escolares, por ejemplo, en Jaliwarma, o el hecho de que, por ejemplo, se hayan implementado bibliotecas, materiales para educación física que antes no había. Antes, uy, se tenía que hacer malabares, ¿no? Los propios padres tenían que comprar, pues, algunos materiales, no todos tenían los recursos. Recuerdo que incluso, bueno, en mis épocas, ¿no? De estudiante, con las medias nylon, le llenábamos de arenita para hacer nuestras balas, para hacer el tiro de bala y todo esto, pues, en los cursos de educación física, ¿no? Pero ahora yo he visto en las escuelas y colegios, en la parte de educación física, les dan ya conitos, les dan colchonetas, este, materiales, pues, ¿no? Que se requiere y que son propios para la educación física, incluso he visto para ciencias naturales también, ¿no? Estamos avanzando, pero quizás falta hacer más todavía, ¿no? Porque no solamente es materiales, ¿no? No solamente es infraestructura, también tenemos que pensar, yo creo, en lo más esencial que es la formación misma, ¿no? Mejorar a lo que son nuestros propios docentes, ¿no? Y bueno, y hablar del sistema educativo, o sea, me refiero de la currícula, es otra cuestión también de debate, ¿no? Antes había la matriz disciplinar, en donde, si ustedes recuerdan, no sé si serán de esa generación, que quizás yo estoy ya muy viejito ya, pero yo me acuerdo, ¿no? En mis tiempos, cuando, por ejemplo, en secundaria, teníamos un profesor de historia, aparte, otro profesor en quinto año, por ejemplo, había geopolítica, economía, cursos de filosofía, ¿no? ¿Alguien llevó esos cursos o alguien estuvo en esa época? No, profe, ya creo que usted es de la época cuando filosofía estudiaban con el manual de Francisco Miro Quesada y lógica, ¿no? Perdón, más bien filosofía con el libro de Salazar Bondi y lógica con el libro de Francisco Miro Quesada. Nada, ¿no? No, profe, ya esto es muy antiguo, ya creo, ¿ah? Bueno, en fin, pero era así, ¿no? No sé, ¿qué opinión, te merece, a ver acá? Bueno, quizás no ustedes, pero quizás lo escucharon de sus padres o hermanos mayores, no lo sé. Pregunto esto a Isaías Vidal Guamán. Isaías, ¿estás por ahí? No, pues no está. Godofredo Quispe. Ah, ya. Ok, Isaías, por ahora no tiene disponibilidad de micrófono, pero sí el chat, ¿no? Ya, ok. Pero igual, quizás por el chat nos puedas contestar. Tú, cuando fuiste,
No te preocupes, Isaías. Cuando tú eras estudiante, ¿llevabas así los cursos por separado, aparte historia, aparte economía, geopolítica? ¿Alguien de esa, es de esa generación? No, no. Ya. Usted fue profe del año de la pera también. No, no. Ah, ya, ya. Bueno, yo, mira, yo les comento, estimados estudiantes, yo a mi parecer creo que era mejor, ¿no? Cuando, pues antes, porque ahora, por ejemplo, ¿no? Yo veo, pues, en la secundaria, lo veo, pues, por caso, por ejemplo, de mi hija, ¿no? Este, bueno, el año pasado todavía estaba en el colegio estatal, este año sí, bueno, ya por todos muchos temas ya tuve que pasar privado, pero yo veía, ¿no? En el estatal, por ejemplo, lleva el curso Historia, no, antes se llamaba así, ¿no? Historia, Geografía y Economía. Ahora lo llaman Ciencias Sociales. Pero en este curso de Historia, Geografía y Economía, siendo realistas, Historia eran pues un 70%, Geografía un 20% y 10% Economía, casi nada. Y a veces ni miran Economía. Ahora, cosas como Filosofía ya desaparecieron definitivamente, ¿no? Ya Psicología tampoco ya no hay, ¿no? Geopolítica, antes también se estudia Geopolítica, ¿no? Ya no hay, ya. ¿No? Incluso los profesores, recuerdo de que en esos tiempos se especializaban, o sea, si por ejemplo decían, a ver, el curso de historia, ¿quién se va? Ya, el profesor Gamarra, ya, profesor Gamarra, usted pues ya años que usted enseña historia, y ya, ¿verdad? Pues así es un especialista, armaba su biblioteca pues con libros de historia, en fin, ¿no? Se preparaba muy bien, ¿no? Eso yo creo que iba bien, ¿no? Pero hoy que se tiene ya el llamado enfoque por competencias, desarrollo de capacidades, habilidades y todo eso, que no está mal, creo, pero sin embargo se ha hecho sacrificando la matriz científica, la matriz disciplinar. Yo creo que hubiese sido bueno ir manteniendo esa matriz disciplinar, pero ya claro, con ese enfoque de competencias. Pero el haber hecho esto, yo creo que ya le ha quitado rigurosidad, ¿no? A lo que es el desarrollo de cada uno de estos campos de la ciencia. Porque la idea era de que si bien es cierto, bueno, ya profundizar en una ciencia ya puede ser un ámbito universitario, si vas a ser ingeniero, si vas a ser economista, si vas a ser psicólogo, sociólogo, etcétera, ¿no? Pero por lo menos en la educación básica, tú tenías que tener una formación básica, valga la redundancia, en todas las ciencias. ¿No? No es que ibas a ser un químico puro, pero por lo menos lo básico de la química, lo básico de la biología, ¿no? Pero en cursos como CTA se toma pues un poco de biología, algo de química, una asomadita a la física que pues como que le van teniendo temor incluso los profesores de esa especialidad porque se parece bastante a la matemática y así, algo así, ¿no? Entonces, eso yo creo que, en fin, bueno. Pero en todo caso, volviendo ya, disculpen, me salí creo que del tema, se requiere gestión, pues, ¿no? Se requiere gestión, porque si bien es cierto el Estado no implementa, pero tampoco, ¿no? Nos podríamos quedar de brazos cruzados y decir, bueno, disculpe, pero el Estado no da. Señores, no lo podemos matricular acá a su hijo. ¿Pero por qué? No, es que el Estado no da y como no da, entonces yo no puedo atender a su hijo o hija con necesidades especiales, porque acá no hay, pues, materia, como usted ve, no hay, pues, ¿no? ¿Ve? Bueno, sí, pues, no es suficiente o simplemente no da el Estado, pues podemos apelar a la gestión, ¿no? Ahí, podemos hacer los convenios interinstitucionales, se puede tocar las puertas, por ejemplo, al sector privado, se puede aprovechar los RSE, que son los planes de responsabilidad social empresarial, o las fundaciones, ¿no? Por ejemplo, Fundación Telefónica, que pertenece, bueno, a este grupo español que se ha comprado, pues, todo esto de las telecomunicaciones, ofrece capacitaciones en diferentes rubros en el campo de la educación, ¿no? Telefónica ofrece capacitación, por ejemplo, en temas de bullying, prevención de drogas, educación sexual, tutoría, en fin, ¿no? ¿Y por qué no aprovechar ahí, para que se pueda también coordinar con ellos y hacer capacitaciones o talleres sobre educación inclusiva, sobre atención a necesidades educativas especiales, ¿no? En donde se involucre no solamente a los profesores, porque algunos piensan que ya eso solamente tema a los profesores, no, también tienen que ser sensibilizados, en realidad toda la comunidad educativa, pues, ¿no? Lo ideal es que cuando, por ejemplo, y al menos eso se señala también en la norma en algún momento, de que si, por ejemplo, un estudiante con necesidades educativas especiales se matricula en un colegio, entonces se tiene que sensibilizar a la comunidad educativa, sensibilizar
a los compañeros, quienes van a ser sus compañeros de clase, a los padres de familia y evidentemente a los profesores también, ¿no? ¿Ve? Porque si no, a veces ocurre que, bueno, pues no, con esfuerzo, bueno, los papás matriculan a este hijo con necesidades especiales en un centro educativo, quizás el niño también con su ánimo de querer aprender, de querer integrarse, qué sé yo, pero pues se choca con el hecho de que muchos empiezan a tratarlo mal, sus propios compañeros le hacen bullying, o el hecho pues que por ahí los profesores no le toman la debida atención, y por eso es que muchos terminan desertando luego de un tiempo, ¿no? Si bien es cierto, hay un porcentaje, ¿no? Como decía, que de estudiantes con discapacidad que se incorporan al sistema educativo, de ellos apenas el 22% logra culminar la secundaria. O sea, hay muchos que, por ejemplo, entran, estudian hasta segundo, tercero y ahí quedó, ¿no? O otros entran, pues, ¿no? Por vez primera y al medio año ya se fueron. Se da cuenta, entonces es todo un problema, ¿no? Pero se requiere pues también ir apelando a los convenios institucionales para poder pues mejorar esas condiciones. Algunas recomendaciones generales acá de la DIGEVE con respecto a cómo podemos en general, independiente de la discapacidad, de cómo atendemos a nuestros niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Hay que aceptarlos en primer lugar tal cual son, ¿sí? Respetando su individualidad y evitando hacer comparaciones. Las comparaciones son inoportunas, pueden terminar siendo hasta odiosas, ¿no? Si bien es cierto, en la clase pasada decíamos que en el modelo médico suele hacerse este ejercicio del diagnóstico y la clasificación, ¿no? Para la educación inclusiva no es dable clasificar, ¿no? De esto de niños con problemas, niños buenos, niños normales, niños, no sé, por encima de promedio, qué sé yo, no, hoy se considera que eso no es lo adecuado, no, hay que entender de que cada niño, cada joven es único, es singular y que las clasificaciones, por lo tanto, están por demás. Es por eso que, estimados estudiantes, que se ha ido desterrando muchas prácticas que hoy se consideran incluso hasta vulneratorias, que antes se hacía, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, esto de hacer clasificación o publicación de órdenes de mérito, esto de entregar diplomas, esto de poner estrellitas, caritas felices o caritas tristes, o antes, más antes todavía, ya eso creo que ya era la época de los abuelos, ¿no? Cuando ponían las orejas de burro, ¿no? Eso era más terrible, ¿no? En efecto, hoy todo ese tipo de prácticas se ha ido desterrando, ¿no? Porque pues en efecto son prácticas que en algún momento pueden dañar la autoestima de nuestros niños y de nuestros jóvenes, ¿no? Alguna vez tuve la ocasión de ver esto cuando pues bueno, eso era cuando mi hija estaba en primaria recién, pues, ¿no? Hay una actuación, una ceremonia de clausura, bueno, estaban entregando los diplomas y entregaron, como decía, orden de mérito, en fin, ¿no? Reconocimiento en honor al mérito, ya. Primer puesto, ya tal fulano, ya. Segundo puesto, ya tal este niño, muy bien. Y luego pues noto que está llorando una niña y le pregunto a mi hijo, ¿qué pasó con esa niña? No, papá, sino que ella el año pasado era el primer puesto y ahora ha quedado tercero y no le han dado diploma. Y llorando la niña por el bendito diploma, ¿no? Cuando esa niña en un tercer lugar, oye, no está mal también, ¿no? No está mal. Pero en todo caso, por el bendito cartón, le terminamos dañando emocionalmente, ¿no? Y eso creo que no es lo adecuado. Al menos ahora sí ahora se entiende así dentro del Ministerio de Educación. Y por eso que ese tipo de prácticas se han prohibido. O esto de poner, pues, como dice, las caritas tristes o no, hoy ya no se pide este tipo de situaciones. Katy nos comenta algo aquí en el chat. Nos dice, en la escuela se trabaja con los maestros, pero ¿qué hay de los padres? ¿Cómo los ayudan a ellos? Claro, justamente al respecto, Katy, el SANE no solo hace talleres para lo que viene a ser los profesores, como vimos en el video de la semana pasada. El SANE también puede hacer talleres, no es que puede, sino que hace talleres también para los padres de familia. Hay incluso diferentes tipos de talleres, ¿no? Talleres de grupos pequeños, talleres de familias, talleres familiares, por ejemplo. Hay talleres también periódicos, es decir, donde se reúnen los padres
por ejemplo, ¿no? Si hay padres que han lidiado años con un hijo con discapacidad y hay padres novatos, vamos a decirlo así entre comillas, que recién van lidiando con un niño con discapacidad, entonces estos padres le transmiten un poco su experticia, la forma de cómo van lidiando con algunos problemas que van presentándose a estos padres que quizás todavía no lo saben. Sí, hay eso también, se trabaja eso también, ¿no? Por ejemplo, con el SANE. ¿Ah? Y entonces eso, por ejemplo, se ha ido, en efecto, prohibiendo, porque, pues, imagínense, ¿no? Nuevamente a ver a Milagros, ¿no? Milagros, vamos a remontarnos, vamos a viajar con una máquina del tiempo imaginaria, vamos a viajar en el tiempo. Digamos que te encuentras en el quinto año de secundaria, te encuentras en un colegio en donde el quinto año, pues, tiene, pues, digamos, 5 secciones, ¿ya? De la A hasta la E. Ok. Y bueno, dieron el examen del segundo bimestre y sale un ranking, por decir, es un orden de mérito de todas las secciones, y tú estás en el puesto 248 de 248 estudiantes, ¿no? Digamos, ¿cómo lo tomarías o cómo asumirías o cómo hubieses asumido eso? Bueno, entendiendo de que eres estudiante de quinto año de secundaria. Bueno, eso sí, sería bastante, me sentiría muy, muy preocupada, ¿no? De repente deprimida por haber sacado esa nota, por ser, mejor dicho, haber ocupado el último lugar, ¿no? Porque es 248 de 248. Es algo de un poco que desalienta, ¿no? Claro, ¿no? Y peor todavía, vamos a suponer que por ahí pasaba tu amigo Isaías, digamos que era tu compañero de aula, pues yo sé que Isaías no es así, pero que encima comienza a burlarse de eso, ¿no? Uy, qué vergüenza, qué roche, milagros. ¿Ah? Yo que tú mejor no me hubiera presentado al examen, ¿ah? Uy, y así, ¿no? Imagínense burlarse todavía. Eso es pues realmente terrible, pues, ¿no? Y eso debe evitarse hacer, sobre todo si en el centro educativo hay pues niños con necesidades educativas especiales. Por eso se ha prohibido hacer este tipo de situaciones, ¿no? Hay que familiarizarse, sí, con sus vidas fuera de la escuela, porque hay que aprender a ver más allá del estudiante. Yo creo que esto no solamente es en el caso de nuestros niños con discapacidad, sino también en general, creo yo, con todos los niños. Bueno, al menos cuando uno es profesor, yo, por ejemplo, como lo puse en mi presentación ahí, si algunos leyeron en mi presentación en el Foro Novedades, yo he tenido experiencia bastante diversa, ¿no? Yo soy docente de formación, ¿no? O sea, no sé que aquí en mi universidad, pues donde estoy laborando, tenemos ingenieros, tenemos administradores, economistas, abogados, psicólogos que se dedican a la docencia. ¿No? Pero una cosa es que seas profesional y que eventualmente te dediques a la docencia, como que ya hayas tenido una formación docente, ¿no? En mi caso, eso es más bien la cuestión, ¿no? Y por eso yo he tenido experiencias diversas, ¿no? Y entonces, en efecto, eso hace que nosotros como profesores, incluso sin haber estudiado psicología, nos convertimos a veces en psicólogos, ¿no? Porque vamos detectando realmente cuando, por ejemplo, un estudiante no cumple un trabajo, no cumple una asignación, cuándo es que realmente, pues, quizás no lo hizo por descuido, no sé si llamarlo ociosidad, o cuándo es que no lo hizo porque pues se está enfrentando problemas, ¿no? Porque él es estudiante, sí, pero también es un hijo, pero también es quizás un hermano, en un hogar donde pueden haber problemas, donde pueden haber carencias económicas, ¿no? Esto se va viendo a cada momento. Mi esposa, por ejemplo, que es docente, ella sí de secundaria en este caso, bueno, a veces conversando, ¿no? Me dice, oye, he tenido hoy día una reunión, me dice, y me he ido enterando, mira, varias cosas, de tal estudiante que solamente vive con el papá. Imagínate que la mamá, bueno, el papá lo que comenta es que los dejó y hasta ahora no sabe el paradero de la mamá, ¿no? Bueno, ¿no? Hay cosas que, como de novela, pero que van ocurriendo también en la vida real, ¿no? O chicos que, por ejemplo, están estudiando, ¿no? Están estudiando y están trabajando, al mismo tiempo. O chicos que, por ejemplo, digamos, que hacen las veces de papá o mamá porque tienen que, bueno, mi esposa le preguntaba, pues, ¿qué pasó? Miren, eran solamente unas cuantas preguntas de esta lectura, ¿por qué no lo realizaste?
Sí, profesora, la verdad ya no me alcanzó el tiempo, estuve muy cansado porque yo tengo que ayudar a enseñar las tareitas de mis hermanos menores y termino exhausto y ya no pude hacerlo porque tengo que temprano también levantarme. Bueno, imagínense tantas cosas que hay, ¿no? Tantos problemas y uno pues haríamos mal, ¿no? Como profesores, bueno, en algún momento, en mi caso, en todo caso, de decir pues, de juzgar esto de manera unilateral. No hizo porque es un ocioso, no. Hay todo un mundo, incluso aquí en esta aula, que bueno, muchos días somos adultos, todo, pero también, pues, ¿no? En efecto, estamos pues trabajando, estamos estudiando, tenemos nuestra faceta como padres de familia, tenemos deberes, responsabilidades, ¿no? Y sí, yo entiendo, y hay que lidiar con todo eso, pues muchas veces, ¿no? Pero de ahí que es importante también, pues, ¿no? La situación de la comunicación, ¿no? En las niños y jóvenes con discapacidad es preciso también ver cómo están sus relaciones en la familia, su círculo de amistades, sus pasatiempos, cómo está su estado emocional, su salud física, etcétera, porque todo ello es importante, ¿no? Cuando se va, pues, en efecto, de pronto impartir la educación en ellos. Hacerles entender que son multidimensionales, porque muchas veces cuando algunos, sobre todo, adquieren la discapacidad, piensan que ya el mundo se acabó para ellos, ¿no? Bueno, sufren un accidente automovilístico, ya no pueden caminar y dicen, no, para mí acá la vida se acabó. No, pues ya qué voy a hacer de mí si ya no puedo caminar. O qué voy a hacer si ya perdí la vista, si ya perdí el oído. Ya no voy a poder estudiar, ya no voy a poder trabajar, ya no voy a poder hacer mi vida. Es como que las personas con discapacidad en esta etapa de shock, más o menos como la que explicaba Cunningham y Davis en una clase anterior lo vimos, es como que asumen que ya se acabó todo, pues, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer entender a estos niños y jóvenes, y en general a las personas con discapacidad, es que son multidimensionales, que si bien es cierto, pudieron haber perdido o alguna capacidad de su cuerpo, pero tienen otras que pueden ser aprovechadas y potenciadas. De hecho, el cuerpo es tan maravilloso, mis estimados estudiantes, que cuando, por ejemplo, a nivel de los órganos sensoriales, perdemos uno, otros se intensifican, ¿no? Por ejemplo, si una persona pierde la vista, ¿qué órganos sensoriales se intensifican cuando pierde la vista? ¿Mm? El oído, el Por tacto. ejemplo, ¿no? El tacto, el sentido auditivo, se intensifica, se agudiza. Las personas que son invidentes tienen un oído, pero no formidable, pueden ir distinguiendo, pueden tener, hasta se orientan, ¿no? Básicamente con el oído, porque bueno, la vista ya no está, pues, ¿no? Ajá, lo cual me hace recordar a quien fue en algún momento también docente, bueno, fue mi docente, pero al mismo tiempo, luego un tiempo más adelante nos encontramos ya como ya colegas, así, él como docente, pues también universitario, igual como docente universitario. Bueno, los que son de la ciudad de Huancayo posiblemente lo conocen, ¿no? El doctor Luis Yarleque Chocas. ¿Han oído hablar de él? Luis Yarleque Chocas, los que quizás son de Huancayo. Ya, bueno, no hay problema. Él, por ejemplo, es un psicólogo que no solo tiene la maestría, sino que ha hecho el doctorado también en psicología, ¿no? Ha sido incluso premiado como docente investigador latinoamericano, un orgullo para la región Junín, por cierto, y en fin, ¿no? Es autor de muchos libros, conferencista, bueno, pues, ¿no? Lo cual, bueno, uno diría, pues parte de una vida académica, ¿no? Pero sin embargo, él es invidente. El doctor Luis Yarleque Chocas es invidente, por ejemplo, ¿no? Pero eso no ha sido limitación como para que él sea, pues, todo un brillante académico y profesional, ¿ve? Entonces, pues, definitivamente, eso prueba cómo es que el cuerpo tiene esa capacidad de adaptación, ¿no? Esto también, este fenómeno de la plasticidad cerebral hace, pues, de que de pronto se pueda, tener o potenciar esas otras habilidades. Por eso en la escuela inclusiva se dice, ¿no? Más que centrarnos en aquello que no puede hacer, ¿por qué no más bien centrarnos en aquello que sí puede hacer? Entonces, hacerles ver que son multidimensionales. Animarles a ser independientes y responsables, ¿no? Esto que hablábamos en la clase pasada, la autonomía, la autodeterminación, ¿no? Hay que propiciar en lo posible su autonomía. Evitar las etiquetas y los apodos. Qué difícil esto, ¿no? Cuando se trata del ámbito primario y secundario, ¿no? Cuando estábamos en esa época, quizás muy pocos nos hemos salvado, pues, de los apodos, ¿no? No faltaba por ahí el compañerito chacotero que paraba poniendo apodos a medio mundo, ¿no? ¿Ya? El problema con los apodos es que, en efecto, muchas veces pueden ser
¿qué le digo? Hirientes, ¿no? A veces cuando yo preguntaba a mis chicos de pregrado, les decía, ¿cómo se sentirían ustedes, no? Que les estén llamando por un apodo. Y un estudiante me decía, profe, pero eso depende, ¿ah? Porque cuando estás entre amigos y hay confianza y se llaman por el apodo, porque ya te conocen por un apodo, entonces normal, ¿no? No pasa nada, profesor. Hasta de cariño te llaman por el apodo. Bueno, pero si así está el cariño, yo digo, ¿cómo será el odio entonces, no? Porque el apodo, de todas maneras, despersonaliza, ¿no? O sea, no está bien que estemos llamando por apodos, pues, a las personas, a los compañeros de trabajo, qué sé yo, ¿no? Eso como que va despersonalizando el asunto. Leo, adelante. Bueno, profesor, mire, bueno, acerca sobre lo que comentaba sobre los apodos, mire, bueno, yo no sé si sería algo diferente, bueno, siempre pienso que el respeto existe de por medio. Por ejemplo, a mí en el colegio de varones, ¿no? En Santa Isabel, y bueno, todos en el salón, como dice, teníamos los apodos, ¿no? Y los apodos siempre nos lo decíamos entre nosotros, pero digamos ya cuando a veces había reunión o estaban los papás, bueno, ya en ese momento manejábamos digamos, el apellido o el nombre, ¿no? Entonces había ese cierto límite en cuanto a los apodos, ¿no? Los apodos eran cuando estábamos nosotros y bueno, ya cuando estaban los papás, bueno, ya era el apellido o el nombre, ¿no? Hasta cierto modo pienso de esa manera. Te entiendo, Leo. Yo no sé si, bueno, como dicen, a veces los tiempos cambian también, ¿no? Ahora muchos dicen que estamos también en esto de la llamada generación de cristal, ¿no? Porque sí, concuerdo contigo, Leo. Yo también, en mis épocas de estudiante de secundaria, en efecto, ¿no? En mi cole, que también era, pues, varones, pues, ¿no? Era un trato así, ¿no? Fuerte, ¿no? Utilizábamos un lenguaje a veces hasta soez y en fin, ¿no? Ya era el modus vivendi, sí es cierto eso, ¿no? Pero hoy es una situación distinta, ¿no? Yo me voy dando cuenta y cuando vamos viendo también ahora los manuales que nos hablan sobre esto de la educación inclusiva también y sobre la discapacidad, que se va cuidando bastante eso. Ahora ya no está permitido, ya no se recomienda, digamos, que se pueda tener que referir con etiquetas y apodos, ¿no? O sea, ahora eso puede resultar ofensivo y puede ameritar incluso hasta denuncias, ¿no? Por maltrato psicológico, verbal, y imagínense, ¿no? Pero así está. Y entonces ahora en este enfoque de la educación inclusiva se considera de que debemos evitar en todo momento las etiquetas, ¿no? Y peor si estas hacen alusión a un rasgo de nuestro físico, ¿no? La explicación de esto es de que aun cuando, por ejemplo, en un círculo de amigos y donde hay cierta confianza, uno se puedan hablar así, lo cierto es que en el fondo esa persona sí se siente afectada, ¿no? Bueno, quizás ahí en el momento, oye, pues le hacen alusión a su nariz, digamos, ¿no? Ya Pinocho, Pinueve, Federico Salazar, no sé, ¿no? Entonces ya jaja, jiji, todos se ríen. Pero pues lo que no sabemos, dicen acá, es lo que pasa con este niño cuando va, o este niño o este joven cuando va a su casa, quizás se pone frente al espejo y comienza a angustiarse. En realidad mi nariz es tan prominente que genera todo, desata estas risas y burlas y quizás me da una apariencia grotesca y se queda angustiado, ¿no? Entonces eso va afectando su autoestima. Y por eso que hoy pues prefiere ya no utilizarse ese tipo de trato porque se considera que se está afectando a la persona. Y más aún, repito, si está relacionado a su aspecto físico, ¿ve? A su aspecto físico. Ahora, en el caso de las personas con discapacidad, del mismo modo, ¿no? De ahí que esto ya creo que lo señala de la primera clase. Tenemos que sacar de nuestro vocabulario términos como el cojito, el cieguito, el sordito, el mudito, ¿no? Que está ahí a veces presente, ¿no? Pero que tenemos que comenzarlo a sacar de nuestro vocabulario, ¿no? Uno quizás de los productos que debemos lograr con nuestro curso de discapacidad e integración, más allá de conocer pues de los derechos de las personas con discapacidad, los problemas, es también el lenguaje adecuado, ¿no? A veces no lo podemos evitar, pasa con mis estudiantes también del pregrado, que resulta que cuando están exponiendo, cuando están comentando, profesor, pero yo me acuerdo cuando en la secundaria yo tenía a mi amigo que era minusválido, ¿no? Ah, yo tenía una amiga que era inválida. Hay un compañero pues, de trabajo. ¿Quién? El que no podía caminar, pero el lisiado. Entonces a veces utilizamos términos como el lisiado, el minusválido, el inválido,
el cojito, el cieguito, el sordito, el mudito, el rarito y no sé qué cosas más van poniendo por ahí. Esos tenemos que sacarlo de nuestro vocabulario, ¿ve? Se considera que no se puede utilizar etiquetas, apodos, más aún cuando pues en efecto se está refiriendo a las personas con discapacidad. Darles la oportunidad también a ellos para desahogarse con ejercicios, actividades lúdicas al aire libre. Esto por una sencilla razón. ¿De qué? De que los ejercicios y las actividades lúdicas relajan, ayudan a liberar el estrés acumulado. Bueno, de hecho se recomienda para todos también, pues, ¿no? Ajá. Yo a veces a mis estudiantes, bueno, antes de la pandemia, porque por la pandemia se restringió muchas cosas, ¿no? Les decía, a ver, ¿cuántos de aquí practican deporte? Muy bien. Profe, yo, básquet, los fines de semana, me voy a jugar fulbito, ya, bueno, ¿no? Y algunos, ¿no? Pero el deporte es bueno y es necesario también, ¿no? Porque no solo hay que pensar en una salud, pues, digamos, pensando que cómo alimentarnos nada más, sino una salud física y mental se da también a partir del ejercicio, que siempre hay que hacer. En el caso de las personas con discapacidad, se asume de que la discapacidad genera un estrés añadido. Es decir, todos, pues como personas con discapacidad y sin discapacidad, tenemos pues muchas cosas que hacer, tenemos deberes. Pero si a esto le agregamos el hecho de sobrellevar o lidiar con nuestra discapacidad, eso genera un estrés añadido. Por lo tanto, las actividades al aire libre definitivamente que van a contribuir a aligerar esa carga emocional negativa. Pero bueno, digamos que tenemos un amigo, un compañero, un conocido, qué sé yo, pues que tiene discapacidad, en este caso intelectual, pero que sin embargo quiere continuar sus estudios. ¿Y cómo hacemos entonces si de pronto queremos pues ayudarle a continuar sus estudios? Bueno, teniendo en este caso la discapacidad intelectual. ¿Cómo podríamos, no, propiciar el aprendizaje, la enseñanza, pero si se trata de una persona con discapacidad intelectual? ¿Alguna idea pues al respecto, alguna propuesta de parte de ustedes? ¿Ninguna? Si quisiéramos hacer posible el aprendizaje en niños o jóvenes con discapacidad intelectual, ¿cómo se les podría ayudar a ellos? ¿Cómo debería ser más o menos, pues, no, de pronto, la enseñanza, la orientación? Leo, adelante. Bueno, lo primero sería, en un caso concreto, no sé, buscar información acerca de la discapacidad que tenga, ¿no? Y lo segundo es, como siempre, averiguar, tener más o menos conocimiento de cómo se puede manejar ese tipo de discapacidad, ¿no? Para poder también integrar a la persona, para que se sienta, digamos, cómoda en el ambiente, ¿no? Ok, ¿no? Informarse, empaparse de lo que vienen a ser la discapacidad como tal y de las estrategias que eventualmente se puede utilizar, definitivamente es un paso importante, ¿no? Así como también tener esa actitud, ¿no? De ayuda, de apoyo, e ir cambiando también un poco nuestra forma de pensar, ¿no? Claro. Porque a veces tenemos ideas un poquito erróneas cuando decimos pues que, bueno, a ellos pues hay que hacerlo todo por ellos porque solitos no van a poder. Eso, por ejemplo, primero habría que desterrar. Y, Leo, ¿querías agregar algo más? y en base a referencia, profesor, quiero contarle, por ejemplo, yo tengo una prima que tiene autismo leve, ¿ya? Y wow, nunca había experimentado esta forma, digamos, bueno, en primer lugar mi prima pensaba pues ya una depresión, porque pensaba que era pues una enfermedad, digamos, ya que no era una niña normal, pero viéndolo, wow, mi primita no tiene recién 5 años y ya cuenta en inglés hasta el 100. También reconoce colores en inglés y cuando le enseñan a ella es un aprendizaje pero rápido, o sea, el autismo, si bien es una, digamos, una discapacidad, ella lo que tiene es una discapacidad, digamos, social, porque no es mucho de entablar, digamos, cierta relación amical con nosotros, con la familia,
pero wow, o sea, en el tema de aprendizaje es totalmente rápida, un aprendizaje pero rápido. Y bueno, nosotros la familia estamos ahorita un poquito adaptándonos a eso, ¿no? Porque normalmente nunca habíamos tenido en la familia ese tipo de discapacidad, ¿no? Y que incluso nos hace replantear el mismo concepto de discapacidad, ¿no? Si es que podríamos llamar en esos casos más bien discapacidad, porque ciertamente en algunos casos de autismo suelen tener hasta un mejor desempeño intelectual que el promedio. Eso es muy cierto, Leo. Te comento esto porque en efecto dentro del autismo existen diferentes manifestaciones, ¿no? Incluso el nombre correcto del autismo es trastorno espectro autista. ¿Por qué? Porque justamente dentro del autismo pueden aparecer una serie de, digamos, manifestaciones, síntomas y síndromes. Uno de esos síndromes es el síndrome de Asperger, que pues precisamente hace que estas personas con autismo terminen siendo personas pues mutistas de alto funcionamiento. Es muy probable que en el caso de tu familiar sea ese el caso. Y vamos a justamente hablar sobre ese punto. Justo es el último caso de necesidad educativa especial que vamos a comentar. Pero sí, en efecto, está incluido también dentro de los casos de discapacidad intelectual. Pero cuando es al otro lado de la orilla, más bien cuando tienen dificultades de aprendizaje, cuando tienen dificultades para asimilar, de hacer uso de la memoria, de la atención, repito, el aprendizaje o desarrollar los niveles de pensamiento, ahí estamos ante una discapacidad intelectual, ¿no? Y bueno, DIGEVE recomienda de que en el caso de ellos hay que pues darle instrucciones claras, sencillas, y muchas veces en ellos el aprendizaje es más kinestésico, o sea, aprenden mejor más que escuchando o leyendo, haciendo. O sea, es más kinestésico el asunto. Entonces se recomienda de que cuando va usted a indicar una acción, usted ejecute la acción paralelamente a la orden, porque ellos aprenden más por modelamiento que si lo explicamos, por ejemplo, por un libro o, pues verbalmente, ¿no? Katy, adelante. Sí, Sí, Katy, profesor. adelante. Sí, quería también compartir trabajo. Bueno, tenemos cuatro chicos con discapacidad, dos tienen discapacidad física y dos tienen discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, inicialmente, pues a los chicos con discapacidad intelectual, porque no sabíamos, ¿no? Al inicio tampoco no nos han mencionado que tenían algún tipo de discapacidad. En el camino hemos ido descubriéndolos, hemos ido, lo hemos tratado de manera muy condescendiente, entonces nos hemos dado cuenta que no veíamos ningún tipo de progreso. Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Ellos aprenden mejor haciendo. eh, Claro que necesitan un poco más de tiempo, pero se han ido adaptando también poco a poco y nosotros a ellos. En cuanto a los niños que tienen discapacidad física, pues, bueno, todos, ¿no? Los cuatro chicos tienen talentos, ¿no? Por ejemplo, tengo un estudiante el que tiene discapacidad física. Uno de ellos solo tiene tres dedos, ¿no? En la mano y en el pie. Los dedos están así como pegados, pero el niño escribe muy bien, ha aprendido a escribir bien. Viene así ya desde la primaria y en el salón no tiene ningún problema, ¿no? No se hace problema con nada y se adapta. Pero lo resaltante de él es que es buen atleta, corre muy bien. Hace poco ha habido un campeonato interescolar interno, pues donde este estudiante ha sobresalido en los 100 metros, en los 150, ¿no? A pesar de su tamaño, pero tiene buena velocidad, tiene carrera, como quien dice, ¿no? Y en cambio, tengo otra niña también con discapacidad física, ella no camina bien, tiene dificultades para movilizarse, pero le gusta el fútbol y ella juega como arquera incluso, ¿no? De su equipo. Ella siempre está como arquera y no se queda solo parada en el arco, ¿no? Incluso va hasta la cuarta parte de su cancha y juega bien, sabe distribuir el balón a sus compañeras, organiza su equipo, entonces
muy aparte de lo intelectual o de lo académico, pues también tienen ese talento, ¿no? Ahora los otros niños también pintan muy bien, dibujan bien, juegan ajedrez, entonces solo es cuestión tal vez de observarlos, aprender de ellos, porque todos los días se aprende de ellos, ¿no? Cuando pasas más tiempo con ellos, los observas, ves en qué pueden, en qué no pueden, y ahí uno tal vez tiene que estar. Pero sí, el problema que encontramos es que en el colegio sí trabajamos bien con ellos, porque es un internado y estamos todo el tiempo con ellos y los conocemos de más cerca. El problema es en la casa, ¿no? Y los chicos vienen eh, de los 4 chicos, 3 son familias alcohólicas, entonces en la casa no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de acompañamiento y eso pues a veces no nos ayuda a nosotros, ¿no? A veces nos sentimos frustrados porque no hay ese apoyo que se debería dar o esa motivación al menos que se debería dar a los chicos de parte de los papás. Entonces solo eso quería compartir, profesor. Gracias, Katy, por compartirnos, ¿no? Tus experiencias. En efecto, esto creo que nos hace pensar, y yo creo que están trabajando bien en eso, ¿no? En que debemos, justamente como decía hace un rato, ¿no? En lugar de entramparnos en aquello que no puede hacer y tratar de revertir esa situación, ¿no? Como que a veces sugiere el modelo de rehabilitación, deberíamos más bien potenciar en aquellas cosas que sí pueden hacer y que lo hacen bien, ¿no? Entonces, si este niño o joven destaca en la parte deportiva, pues es eso donde debe pues potenciarse, porque sin duda sus logros le van a llenar de satisfacción, se va, digamos, ¿cómo podríamos decir? Se va a alimentar la confianza en sí mismo y eso yo creo que va a permitirle también emprender mayores niveles de logro. Eso yo creo que es fundamental y es positivo y creo que está en buen camino por ahí, Katy, lo que van haciendo en el lugar donde estás, también, laborando, ¿no? Porque pues a veces uno piensa y dice, pues no, como suele ocurrir también en la secundaria, en la primaria y secundaria con nuestros niños, ¿no? Cree que si no domina las matemáticas, entonces ya pues no es un buen estudiante, pero quizás no estamos dando cuenta de que quizás no es bueno en matemática, pero es muy bueno para las artes plásticas, ¿no? O para el desempeño físico, o para sus comunicaciones, o para las cuestiones de las ciencias naturales. Entonces, tiene que realmente explotarse en aquello donde realmente ellos se sienten muy bien y pueden de pronto destacar. Antes el Ministerio de Educación hacía esto de los concursos anuales, ¿no? Creo que ya no lo hace, o al menos ya no he escuchado mucho en estos últimos tiempos, peor con la pandemia, el concurso sobre experiencias exitosas en educación inclusiva. Incluso ahí en internet todavía podemos encontrar los videos de las premiaciones, de cómo se han hecho experiencias exitosas, ¿no? Y me hizo recordar, Katy, de una experiencia exitosa que ganó a nivel nacional de un profesor de un CETPRO que, digamos, tuvo como sus estudiantes a jóvenes con síndrome de Down, que si bien es cierto terminaron la secundaria, bueno, ya no pudieron continuar con estudios superiores. Si ellos se hubieran quedado así, le hubieran dicho, no, pues ya con tu discapacidad tú ya no puedes postular a una universidad, pues ahí hubiesen quedado estancados, ¿no? Probablemente no hubieran encontrado algo que hacer. Pero en este CETPRO, su profesor apostó por ellos y se dio cuenta de que si bien es cierto, quizás no eran buenos para la cuestión de los números o de las letras, pero sí eran muy buenos para las tareas manuales y los capacitó y se volvieron en todos unos expertos zapateros y pudieron pues hacer incluso su pequeño negocio. Y entonces uno de ellos se sentía muy agradecido con su profesor porque decía, si digamos, a mí me hubiesen dicho en algún momento, bueno, si no entras a la universidad y quedó tu vida, ¿no? Entonces quizás mi vida hubiera sido otra y hubiese quedado en una tremenda frustración. Pero él nos enseñó de que podíamos también aprender otras cosas y que podíamos destacar en ello. Y sí, pues en efecto, ¿no? Se convirtieron en buenos estudiantes, en dueños de su propio negocio y en personas que incluso pueden aportar a su familia y, ¿por qué no, también pues a la sociedad? Katy. Sí, también es eso, ¿no? De cómo nosotros vemos a ellos y
y vemos, ¿no? ¿Qué hacer frente a lo que se nos presenta? Por ejemplo, el tutor de uno de los chicos, el que tiene la discapacidad física, porque lo tiene en las manos y en los pies, pues el primer día lo vio y no estaba de acuerdo. Decía que no, que voy a tener mucho trabajo, me iba a implicar mucho tiempo, a quién voy a atender primero, a este niño o a los otros, porque también tenemos otros chicos a cargo, cómo voy a hacer con él, o sea, y todos teníamos un poco de temor a un inicio, ¿no? Incluso el docente lo recibió, no vino en buenas condiciones, también era muy deplorable su estado, no tenía ni siquiera ropa porque se internaba al colegio y no tenía ni maletín, ni un maletín, ¿no? Una bolsa y tenía la ropa ahí. El profesor fue, lo bañó y vio, ¿no? Que tenía incluso heridas, cicatrices, y el profesor pues se puso a llorar luego, ¿no? En la reunión que teníamos y decía, no pido apoyo para tal estudiante porque lo he encontrado así y así. Y con el paso del tiempo pues ha ido descubriendo sus talentos, sus habilidades y ahora son muy amigos y son muy unidos, ¿no? Y siempre andan juntos, cada uno quiere al otro y de esa manera pues también el estudiante se siente muy apegado a su tutor, ¿no? Es su tutor, pero creo que está muy conectado con él. Entonces, tal vez de esa manera tratamos de cambiar la vida de ese estudiante, ¿no? Y así como usted dice, sí, en el colegio a veces se les enfoca más allá, terminas el colegio, tienes que ir a la universidad, tienes que ir al instituto, ¿no? Pero a veces no los preparamos, ¿no? ¿Y qué pasa si no ingresas, ¿no? ¿Qué pasa si no vas al instituto? O sea, ¿con qué te defiendes? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Por qué camino vas a ir? Entonces, tal vez en ese aspecto todavía nos falta trabajar mucho, ¿no? No solo con los chicos con discapacidad, también con chicos que no tienen ninguna de estas dificultades. Sí, Katy, realmente vamos notando cómo es que podemos ir transformando, cambiando vidas, si es que sencillamente vamos cambiando también nuestra forma de pensar, ¿no? Y frente a eso yo creo que no es necesario pues tener grandes recursos, ¿no? Como para que podamos con pequeños gestos y con pequeñas acciones ir cambiando esas vidas, como dice pues Katy. Y en eso se orienta también pues, ¿no? El espíritu de la educación inclusiva, hacer una educación que sea pues para todos, ¿no? Que le dé las mismas oportunidades y posibilidades y que en algún momento niños con y sin discapacidad puedan tener también una oportunidad ya en un ámbito, por ejemplo, social, laboral, ¿no? La idea es que se tenga que formarlos, potenciar sus capacidades para que ellos puedan, pues, en algún momento también enfrentarse a la vida. Y bueno, volviendo acá a la parte de discapacidad intelectual, también se recomienda de que los contenidos tienen que ser graduados en función a su ritmo de aprendizaje. Es recomendable presentarles actividades de corta duración. Si presentamos actividades que tienen muchas secuencias o procesos, pues ellos no lo van a hacer. Y no porque no quieren, sino porque sencillamente no están, digamos, adaptados para hacer actividades que sean pues con muchas secuencias y muchos pasos, ¿no? Hay que darle la posibilidad de trabajar con objetos reales, ellos como dije son más concretos que abstractos, y la retroalimentación, el feedback, que en muchos casos podría ser opcional en función a si hubo o no dificultades, en las personas con discapacidad intelectual es regla, es casi regla que se tenga que hacer feedback, retroalimentación constante. Pero pensemos ahora y digamos que tenemos una persona con discapacidad visual. ¿Cómo lo podemos atender? Bueno, al respecto, pues DIGEVE nos dice que en el caso de ellos, por ejemplo, se recomienda asignarles aulas que no cuenten pues con muchos estudiantes, ¿no? Hay que minimizar en lo posible, por ejemplo, los obstáculos, seleccionar entre los estudiantes a quienes pueden hacer las veces de tutor, más o menos como lo que vimos en el video de la semana pasada en la experiencia alemana, ¿no? Ahí muchos de los estudiantes hacían de tutores de sus compañeros que tenían
tenían dificultades de aprendizaje. Y ahí yo creo que había una doble ganancia, ¿no? Porque por un lado se beneficia la persona con discapacidad, el niño con discapacidad, que tiene un tutor personalizado por clase, pero la clase en su conjunto se beneficia, porque al interactuar con este niño, al conocer con su discapacidad, empatiza y de alguna manera puede también brindar un buen trato eventualmente más adelante cuando tenga un compañero también con similares características, ¿no? Es preciso enseñarle el recorrido de los espacios, esto porque muchos de ellos tienen esa capacidad de memorizar, ¿no? Los recorridos. Cuando una persona invidente está en casa, tranquilamente puede caminar, digamos, del cuarto a la sala, de la sala a la cocina, de la cocina a la puerta de salida, qué sé yo, pero ¿por qué? Porque han memorizado los recorridos. Entonces, se recomienda que se le pueda, pues, por ejemplo, orientar en los recorridos hasta que más o menos ellos puedan memorizar también dichos recorridos, ¿no? En las indicaciones hay que ser detallados, ¿no? Hay que abundar en detalles para que ellos tengan una imagen más o menos clara de la tarea que van a hacer o del lugar que van a visitar. Podemos ir también potenciando sus otros estímulos, sobre todo los estímulos auditivos, ¿no? Hay que ver si en ellos es más eficaz la lectoescritura o con braille o con el sistema tinta. ¿Cómo es eso, profesor, del braille, no? Cuando hablamos del sistema braille, mis estimados estudiantes, es un sistema en el cual las personas con esta discapacidad tienen la posibilidad, por ejemplo, de utilizar una comunicación escrita de alto relieve, ¿no? ¿Esto cómo es? Bueno, son unas cartulinas especiales que están divididos en 6 espacios, distribuidos en 2 columnas y 3 filas. Este método consiste en utilizar unos punzones y hacer marcas a la cartulina, según lo que tenemos acá en el alfabeto. Si la marca, por ejemplo, la hacemos en la parte superior izquierda, es porque estamos haciendo la letra A. Si estamos escribiendo o hacemos los punzones, por ejemplo, dos punzones en la parte superior, en la primera fila, de arriba hacia abajo, estamos haciendo la letra C y así sucesivamente. Luego, lo que se tiene que hacer es simplemente voltear la cartulina y, como ven en la imagen, con la yemita de los dedos vamos pues leyendo lo que hemos escrito. Ese es el sistema braille. El sistema tinta es un sistema que consiste en, digamos, utilizar unos lapiceritos pues especiales que derraman más tinta de lo común, pero que tienen secado rápido y que generan alto relieve. Este tipo de sistema de tinta se recomienda a aquellos que han adquirido, de pronto en este caso, la discapacidad visual, después de la lectoescritura. O sea, ellos ya sabían leer y escribir, reconocen las letras, pero después, bueno, pues adquirieron la discapacidad visual. Bueno, ellos pueden escribir con este lapicero, con letras grandes, sí, pero cuando hace un secado rápido, genera un alto relieve que luego con la yema de los dedos se puede leer lo que se ha escrito. Puede ser cualquiera de estos sistemas, ¿no? Hay que en ellos estimular su desarrollo autónomo y si vamos a intervenir, pues vamos a tener que intervenir, pero solamente en el caso que esté en riesgo su integridad, ¿no? En ellos hay que, por ejemplo, también mostrarles paso a paso las actividades que vayan a realizar. Pero si la discapacidad es auditiva, bueno, ahí más que potenciar la parte sonora, habría que potenciar más bien la parte visual. Por ejemplo, utilizando todos nuestros recursos expresivos, lenguaje corporal, lenguaje facial, ¿no? Hay que siempre avisarles cuando el tema de diálogo finalice, si es que hay una conversación entre varios, ¿no? Utilizar y explotar al máximo los recursos visuales, ¿no? Láminas, infografías, organizadores de conocimiento, etcétera, que pueden apoyar, pues, en este caso, las explicaciones. Hablar a velocidad moderada, esto se recomienda cuando hay una comunicación presencial, física, de modo tal que en algunos casos hay personas con discapacidad auditiva que han aprendido a leer los labios y eso pues se puede hacer con mayor facilidad si la persona habla a una velocidad moderada. Hay que verificar la comprensión de los mensajes, utilizar frases simples y sencillas, pero claro, muchos dirán, profe, pero aquí yo creo que sería archi recomendable que sepamos la lengua de señas. Sí, en efecto, ¿no? Eso
yo creo que va a ser muy importante. Sin embargo, también podemos apelar pues a la tecnología y de esa manera, por ejemplo, se puede utilizar hoy por hoy las diferentes aplicaciones que existen en el medio y que pueden pues ciertamente ayudar la comunicación con las personas con discapacidad auditiva, como es el programa Science Later que vemos a continuación. $500 millones de personas comparten la segunda lengua más hablada del mundo, el español. Pero aún existe una gran barrera de comunicación. Millones de ellas son sordas y se comunican a través de la lengua de signos. Presentamos Science Later, el primer traductor de lengua de signos española. Una herramienta de comunicación para los que somos oyentes y para los que no, que enseña lengua de signos española. Es un diccionario, un traductor, una web y también una app. Además, podemos comunicarnos enviando mensajes en lengua de signos a través de Facebook y Twitter. Para crear Science Later, lo primero que necesitamos fueron palabras. Muchas palabras. Un intérprete que grabara un vídeo por cada palabra. Programar la gramática española con la gramática de lengua de signos. Un año de trabajo y mucho cariño. La tecnología entonces puede ayudar bastante cuando se trata también de interactuar con personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, pues definitivamente hoy podemos apelar a esos avances, a esas innovaciones. Bueno, antes eran muy pocos los programas que podían ayudarnos pues en estos temas. Hoy, bueno, tenemos una amplia gama de aplicaciones, incluso muchas de ellas pues que pueden instalarse también en el celular para que podamos pues nosotros interactuar con personas con discapacidad auditiva. En cuanto a la discapacidad física, bueno, como veíamos también en el vídeo de Foro Educativo, había una profesora que decía, ¿no? Yo en realidad cuando estoy con, digamos, estudiantes con discapacidad física, bueno, utilizo la misma estrategia, los mismos contenidos, porque como les repito, su discapacidad es física, pero lo demás está bien. En efecto, cuando hay discapacidad física, básicamente lo que hay que ver es revisar las barreras arquitectónicas, ¿no? Ver los desplazamientos alternativos que pueda tener una persona que se traslada en silla de ruedas, o si tiene dificultades manipulativas, por ejemplo, discapacidad física, miembros superiores, pues se tendría que pensar también en estrategias. Una vez más, acá la tecnología puede ayudar bastante. Hay personas que al haber perdido ambos brazos, ¿no? O manos, pueden en efecto interactuar con una computadora con aplicativos que nos permitan interactuar mediante comandos de voz, ¿no? Se recomienda pues para ellos fomentar actividades que propicien participación, confianza, cooperación, actividades lúdicas, para que pues en efecto en ellos también se sientan pues reconocidos, incorporados dentro del grupo social. Hay que flexibilizar las actividades que en el caso de ellos les puede tomar un mayor tiempo. Y finalizamos con la parte, pues, ¿no? De lo que viene a ser el autismo. Cuando hablamos del autismo, mis estimados estudiantes, ¿no? Estamos hablando de una condición, básicamente, en donde el cerebro está, pues, más preparado para una vida psíquica interna que externa. Y pues tal como lo decía su compañero que nos comentaba del caso del familiar que tiene pues con autismo, muchas de estas personas en efecto pueden tener muy buenos niveles de concentración y memoria,
pero en desmedro de sus habilidades sociales y de sus capacidades comunicativas. La socialización y la comunicación son las principales dificultades que enfrentan las personas con autismo. Ahora, cuando hablamos del autismo, y esto seguramente lo sabe también el compañero que nos contaba, pues, de que tiene un familiar con esta condición, no es una situación que aparezca repentinamente, ¿no? Como que algunos pueden decir, bueno, yo tenía un primo, un familiar, un amigo, que hasta los 10 años era normal, pero a los 11 le dio autismo. No, el autismo no es que te da, el autismo es una condición con la que ya se nace, ¿ve? Ahora, ¿por qué aparece el autismo? Bueno, eso siempre ha sido materia de investigación. Han habido diferentes teorías, les comento al respecto, desde aquellas que, por ejemplo, consideraban de que el autismo probablemente estaba relacionado pues con el tema de las vacunas, por cierto, eso yo ya descartado. Es que curiosamente cuando empezaron a aplicarse las vacunas, ¿no? En los años 60, 70 comenzaron también a aparecer más casos de esto que es el autismo. Pero bueno, eso ya quedó finalmente descartado. Había algunas teorías que podían sonar algo descabelladas para algunos, como la que proponían los psicoanalistas, ¿no? Que decían que el autismo se presentaba en aquellos niños que habían sido rechazados cuando estaban en el vientre de la madre. Por ejemplo, en el caso de un embarazo no deseado. Entonces, como un mecanismo de pues, protección, ellos se terminaban aislando, ensimismando, y por eso que se daba esta condición del autismo. Eso también quedó descartado. Hoy los estudios indican, al parecer, de que se trata de una condición genética y de una condición que va dándose proporcionalmente en cada cierta porcentaje de la población, ¿no? Ahora, hay una predisposición de género también ahí, ¿no? ¿Saben ustedes, por ejemplo, a quiénes o en quiénes aparece más esta condición? ¿Es en varones o en mujeres? ¿Alguna vez se han preguntado? Bueno, si es que conocen un poco sobre el tema del autismo. ¿Hay más varones o hay más mujeres con autismo? ¿Mm? ¿Alguien? Así es, Katy. En efecto, se sabe ahora de que de 6 casos de autismo, 5 son varones, 1 solo es de mujer, ¿correcto? Ahora, ¿por qué más en varones? Ese es otro tema de investigación. Alguna vez estaba viendo un video que sugería la idea de que esto podría deberse a la testosterona, ¿no? Bueno, pues habría que hacer también, hay otra indagación, ¿no? Pero lo cierto que el autismo, que es una condición con la que ya nace la persona, es una condición que le va a acompañar también por el resto de su vida. No es que de pronto hay una pastilla mágica que, oye, ya pues hazle un tratamiento y que deje de ser autista. No, el autismo es una condición que a la persona lo va a acompañar hasta el último momento de sus días. Y pues lo que requiere es simplemente que se conozca sobre su condición y se pueda brindarle el mejor trato posible. En el ámbito educativo, por ejemplo, se requiere con ellos desarrollar estrategias especiales de atención. Si bien es cierto, pueden tener buenos niveles de concentración cuando pues logran focalizar su atención en algo, pero también se pueden distraer con facilidad, ¿no? Entonces, eso pues va ocurriendo. Bueno, en mi experiencia, incluso acá en nuestra Universidad Continental, bueno, yo no me acuerdo exactamente el año, pero sucede de que pues el Centro de Atención Psicológica nos envía pues un correo indicando, estimado docente, para informarle, para hacer de su conocimiento, que en su aula se encuentra el estudiante XXX de la carrera pues XXX con el diagnóstico autismo, trastorno espectro autista, ¿no? Bueno, en fin, entonces, en efecto, identificado el estudiante, me percataba, ¿no? Analizaba un poco de su conducta y sí, hay una tendencia que se puedan distraer. Si se caía el celular del compañero de al lado o si la compañera estaba hablando con su otra amiga, se distraía con facilidad y se quedan un poco pues ensimismados con ese elemento distractor. Ellos son bastante parametrados y son bastante lógicos, ¿no? Por lo tanto, funciona mejor el aprendizaje que está más estructurado, que tenga secuencia, ¿no? Que tenga toda esa estructura lógica. Eso aprenden mejor con ellos. De hecho, utilizar cronogramas, horarios, les permite avanzar con mucha más facilidad. Hay que darles actividades con anticipación. El factor sorpresa no funciona bien con ellos.
lo que es sorpresivo, lo que es inesperado, más bien los altera, los estresa. Ellos se ajustan mucho más rápido a las rutinas, ¿no? Son bastante rutinarios, parametrados. Es por eso de que, por ejemplo, ¿no? Si estamos en una clase presencial, bueno, disculpe, mi gatito está con hambre, ya más rato lo alimento. A ver, ¿qué pasa? Resulta pues que, digamos, esta persona con autismo no va a celebrar el momento de que, por ejemplo, dicen, no, suspensión de clases, ya todos felices, ya me voy a la casa. Pero no esperes esa reacción de una persona con autismo, porque si esta persona tenía previsto de que sus clases eran hasta las 2 y como que de pronto ya salen a las 10 de la mañana, entonces eso es algo que lo desequilibra ya, tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Eso es algo que los va a desequilibrar porque ellos están acostumbrados pues a una situación de rutina. Lo que me hace recordar a propósito en la historia, mis estimados estudiantes, lo que le pasaba pues al filósofo Immanuel Kant, que hoy sabemos que probablemente tuvo esta condición, era autista y era Asperger, ¿no? Kant era tan rutinario, este filósofo, y era también matemático y físico, era tan rutinario en las cosas que hacía, que se dice pues que siempre salía al mediodía de su casa a hacer sus paseos, pues, ¿no? O sea, salía a pasear siempre al mediodía. Cuando en una ocasión se malogró el reloj de la catedral de Königsberg, la ciudad donde pasó mayor tiempo de su vida, resulta que todos los vecinos y los que estaban reparando el reloj estaban esperando que Kant salga de su casa para ajustar el reloj a las 12, porque sabían que siempre él salía a las 12. Imagínense, ¿no? Era tan preciso, tan predecible, tan exacto, que pues en efecto, ¿no? Siempre salía pues a esa hora. Bueno, es una anécdota de este filósofo y hombre brillante también. Bueno, hoy se dice que muchos, probablemente muchos hombres brillantes que estuvieron pues en la historia de la ciencia, fueron pues Asperger, fueron autistas. El caso de Newton, el caso de Albert Einstein, el caso del político británico Winston Churchill, entre otros, habrían tenido esta condición. Ahora, hay que ser precisos con el lenguaje porque ellos son muy literales, ¿no? Las personas con autismo entienden un lenguaje de manera unilateral, no entienden el lenguaje figurado, metafórico, simbólico o incluso los chistes. Les cuesta trabajo entender los chistes. Si uno cuenta, no sé, el chiste del chanchito, qué le dijo la hormiga al elefante, algo así, entonces ellos no se van a reír. Es más, van a considerar absurdo, ¿no? Porque disculpe, pero ¿cómo que qué le dice una hormiga a un elefante si la hormiga no habla? El elefante tampoco puede entender el lenguaje. No, es que no es una broma, es que es un chiste. Es que imaginan, bueno, no les va a causar gracia. Les va a costar trabajo, en todo caso, reírse de este tipo de situaciones, ¿no? Es que, reitero, son muy literales. Si alguien por ahí expresa y dice, mataría en este momento por una hamburguesa, pues seguramente irá corriendo a traerte la hamburguesa. No porque sea atento a tus necesidades, teme por su vida. Tú acabas de decir que matarías por una hamburguesa. Ah, pero lo dijiste en sentido figurado, ¿no? Eso no esperes que te lo pueda entender una persona con autismo. Los ambientes tienen que ser los más estructurados pues posibles. Tenemos que también considerar de que no hay que realizar cambios bruscos. Si vamos a cambiar en el ambiente, esto hay que advertírselo. Si no, pues esto lo puede pues también alterar. Hay que emplear claves visuales, desarrollar actividades que estimulen su interacción social. Profe, pero si la interacción social y la comunicación es su punto débil, precisamente por eso es lo que se debe centrar más en ello, ¿no? Aunque pues en efecto hay que evitar en todo caso el contacto físico. Muchos de ellos no toleran el contacto físico, los abrazos, por ejemplo, ¿no? Pero se les puede ir enseñando y pueden ir tolerando, pero esto es progresivo, no esperes que sea de la noche a la mañana. Un aspecto más que deben saber es que muchos de ellos son hipersensibles, quiere decir que los colores intensos los pueden alterar, pero no solo los colores intensos, sino también los ruidos intensos o recurrentes. Si yo con esta cucharita que tengo por acá hago este sonidito, probablemente ustedes solo lo capten así, pero una persona con autismo podría captarlo así, más fuerte, más ruidoso y más perturbador. Por eso que incluso en la ley sobre discapacidad que vamos a ver más adelante, se recomienda, o bueno, se norma que los conductores de autobuses, en fin, de transporte público, deban tener un volumen moderado en sus radios, porque podrían, pues, por ejemplo, perturbar a una persona con discapacidad
por ejemplo, el autismo. Y por último, hay que ser, pero antes, ¿no? Hay que ser flexibles en el tiempo también, porque ellos son muy rigurosos, son muy obsesivos en las cosas que hacen. Tú puedes dar una tarea simple, a ver, no sé, averigua sobre la cultura de Egipto, no sé, ubicación geográfica, manifestaciones culturales, etapas de su historia, ¿ok? Pero en todo caso, en un niño con autismo, él podría obsesionarse esta tarea, tratarlo de hacer lo más detallado posible y averiguarse todo acerca de los faraones, que las pirámides de Egipto, que las teorías conspirativas, escritura jeroglífica, etcétera, 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 ¿no? O sea, tú solo le preguntas lo más básico, pero ellos terminan obsesionándose, ¿no? Y van hacia lo más profundo y lo detallado. Y por cierto, se caracterizan por tener precisamente muy buena memoria. Bueno, con ellos también se trabaja mejor si se trabaja en situaciones reales. Muy bien, mis estimados estudiantes, otra vez, y yo como siempre me voy pasando pues del tiempo. Me quedan en estos últimos instantes, mis estimados estudiantes, rápidamente encargarles con respecto a lo que viene a ser nuestro producto académico número 2. Este producto académico que vence ahora este domingo, pasado mañana, está venciendo nuestro producto académico número 2. ¿No? Consiste en un cuestionario en donde vamos a tener que visualizar 2 videos, ¿no? Por cada uno de estos videos vamos a tener que responder preguntas. Sobre el video 1 vamos a responder 3 preguntas y sobre el video 2, 2 preguntas, ¿ve? Ahora, este trabajo es como el producto 1, también de carácter colaborativo. Bueno, en la primera entrega, ya, en la primera entrega, me olvidé yo configurarlo de manera grupal. Eso tenía que estar configurado en el sistema, de modo que si Juan carga, también aparece automático Pepito, María y José. Pero resulta pues que por un descuido mío no lo había configurado. Quise configurarlo ahora para el producto 2, pero hubo un estudiante que ya había entregado, y estamos hablando de la semana pasada, todavía antes, ya casi 2 semanas atrás, ya lo había entregado y ya pues ya bloqueó cuando un estudiante entrega, cualquier configuración que pueda hacer el sistema ya no se puede realizar porque ya hay una entrega, ¿ve? Entonces ya no, sobre la marcha ya no puedo cambiar las reglas de juego, como dice, ¿ve? Entonces, pero igual es grupal el trabajo, igual carga solo un integrante, ya solo uno, no me carguen 2, 3 el mismo trabajo, por favor, solo uno, encarguen, acuérdense, pónganse de acuerdo entre ustedes quién lo va a cargar y ese nada más debe cargar. Pero el que carga, que se asegure que estén los nombres de todos los que han trabajado, ¿correcto? Profe, y bueno, yo no coordiné o yo voy a entrar de manera individual, igual lo cargas a la plataforma, no hay problema, ahí lo cargas porque está configurado como entrega individual, ¿no? Pero en todo caso, lo que vamos a hacer es que, como ya hice también el producto 1, ¿no? Si bien es cierto, por ahí un estudiante se quejaba y decía, profesor, usted ha puesto en el WhatsApp que ya revisó el producto, pero a mí no me ha dicho nada, no me ha retroalimentado, no tengo nota. Ah, no, pues es que he revisado solo al compañero que envió y yo asumía que él iba a hacer el efecto multiplicador. Pero no te preocupes, te voy a hacer la réplica de la nota con la retroalimentación. Y es eso lo que he hecho. Y es eso lo que voy a hacer ahora también para el producto 2. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda de parte de ustedes? Ya. Creo que todo claro. Aclaro también con respecto al foro que era motivo de duda de algunos, ¿no? Que decían, profe, ¿cómo es eso de que nos ha estado poniendo en el foro 1 o 2 puntos? En los foros, para comenzar, son voluntarios, ¿ya? Pero si los resuelves, yo estoy subvencionando puntos, pero son puntitos a favor. Por eso que no califico ahí de 0 a 20, sino de 1 a 2 puntos, ¿ya? ¿De acuerdo? 0, 1 o 2, pues, ¿no? 2 es el máximo. ¿Ve? Entonces, si yo tengo 16 en mi producto académico, ¿no? Pero participé en el foro y tengo 2 puntos, con eso sumaría 18, ¿sí? Profe, pero también hice mi autoevaluación. En la autoevaluación, si tienes de 16 para arriba, se agrega un punto más. Por eso con eso sería, por ejemplo, 19. Y así sucesivamente. Muy bien, mis estimados estudiantes, ya, ahora sí ya me recontrapasé. Mil disculpas y yo también, yo mismo tampoco, no, ni siquiera he firmado
mi salida por acá, que debió haber sido a las 10:30. Ok, mis estimados estudiantes, les agradezco por su atención, su paciencia. Ya saben, el producto académico vence el día domingo. Yo les sugiero ya que el día de mañana ya estén entregando, o domingo temprano, porque como saben, domingo tenemos por tradición, por parte de nuestra costumbre, esto de la celebración del Día del Padre, y hay que pasarlo pues ahí en familia. Ok, espero que lo pasen bonito. Desde ya mis buenos deseos por el Día del Padre, y nos estaremos encontrando entonces la próxima semana. Eso ha sido todo por hoy. Tengan cada uno de ustedes muy buenas noches.